Buenas noches a todas y a todos. Como siempre, sean bienvenidas y bienvenidos a Temas Selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que como todas las semanas le da la más cordial bienvenida para los efectos de que puedan escuchar a las y los mejores disertantes de las ciencias penales en México. Esta noche tenemos la presencia de la doctora Raquelín Pérez Terrazas, quien nos va a hablar del uso del dictamen en psicología forense dentro del proceso penal. Como todas las semanas, solicito a nuestro amable auditorio silenciar su micrófono a efecto de no distraer a nuestra distinguida disertante. Existirá un espacio de preguntas y respuestas o, en su caso, la propia dinámica que establezca nuestra expositora. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestra expositora. Y muy buenas noches, doctor. Hoy nos encontramos de plácemes, contamos con la presencia de la doctora Raquelín Pérez Terrazas. La doctora es presidenta del World University of Sciences. Aparte es licenciada y maestra en psicología. Es doctora en Criminal Law por la Universidad Católica de la Nueva España del estado de Florida, en los Estados Unidos. Ha sido directora del posgrado en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ha sido invitada en numerosas ocasiones a programas de MBC Radio y Radio Fórmula como especialista en temas de comunicación y comportamiento. Ha colaborado en la revista Expansión, también tratando esos temas que ya mencioné, y es autora del libro Te leo entre líneas. Muy buenas noches, doctora, sea bienvenida a Temas Selectos de Derecho Penal. Sí, doctora, si nos excelente escucha. Excelente noche, sí, les escucho con claridad. Excelente noche, Muchas gracias, muchísimas doctora. Gracias por esta amable invitación y por la consideración para poder el día de hoy participar con ustedes, compartir ideas. Para mí es un verdadero honor, un verdadero privilegio y pues definitivamente el día de hoy que podamos tener este espacio que amablemente me brindan para tal efecto, pues es siempre para mí muy grato seguir sumando, más que nada precisamente para la cultura jurídica, para el bien de la sociedad. Muchísimas gracias por esta loable introducción. Muchas gracias. No, al contrario, doctora, le cedemos el uso de la voz, si nos quiere dar una introducción del tema, que es muy importante. Listo, creo que aquí ya tenemos la conexión, ¿listo? Adelante, doctora, sí la escuchamos. Excelente. Muchísimas gracias. Como bien estábamos comentando, pues el día de hoy vamos a hacer una intervención en este amable espacio sobre el uso del dictamen en psicología forense
dentro del proceso penal. Muchísimas gracias por esta invitación para compartir ideas en estos temas selectos de derecho penal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias, doctora. Si nos quiere dar una visión general del tema y ya Claro en que sí, base a claro que eso sí. le hacemos las respectivas preguntas. Correcto. Pues bien, cuando estamos hablando de psicología y prácticamente esta parte del uso del dictamen en todo proceso penal, necesitamos exactamente tener en cuenta que la psicología como ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales es precisamente donde vamos a tener todos estos elementos para poder tener los criterios diagnósticos colmados, precisamente para poder determinar estos elementos y basados obviamente en lo que se llama el manual estadístico de trastornos mentales, que es el DSM-5 y 5R, que es el que nos está regulando a través de la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, y también el CIE-11, que es donde vamos a tener todos los referentes por criterios clínicos para poder determinar exactamente una valoración, y esta la regula la Organización Mundial de Salud desde Ginebra, Suiza. Entonces, cuando estamos haciendo el uso del dictamen de psicología forense para un proceso penal, necesitamos exactamente determinar que todo aquello sobre lo cual vamos a sustentar sobre algún tipo de trastorno de la personalidad, algún tipo de elementos que nos estén hablando de alguna alteración de la conducta, esto es exactamente colmar 6 meses de identificar las conductas, porque cuando éstas se repiten, se terminan convirtiendo en patrones de comportamiento. Es muy diferente hablar de una conducta, ya que esta es prácticamente el hecho materializado. Cuando se vuelve un patrón, ¿no? Estas conductas, tenemos exactamente la indicación que a partir de 6 meses de identificación, tanto de criterios diagnósticos como criterios clínicos, entonces ya podemos colmar un trastorno. Entre tanto, no. ¿Por qué? Pues evidentemente necesitamos saber exactamente cuáles son todos estos puntos, elementos para que las conductas sean repetidas y definitivamente empiecen a generar patrones de comportamiento. Cuando estamos hablando de psicología como ciencia, bien decía exactamente que estamos hablando del estudio de la conducta humana y de los procesos mentales. Cuando estamos hablando de procesos mentales, lo que valoramos exactamente que es percepción, sensación, motivación, inteligencia, aprendizaje, memoria, lenguaje y una serie de cuestiones que necesitamos colmar en un dictamen precisamente por 2 variables, que es la de credibilidad y la de veracidad. ¿De acuerdo? Así exactamente también como la pertinencia de aquello que se está dictaminando. Cuando estamos hablando de elementos sustanciales para poder colmar y fundamentar, hay una gran diferencia entre lo que es un informe pericial, lo que es prácticamente un dictamen per se, y definitivamente aquello que se va acercando a lo que vamos a elevar a medio de prueba. Entonces, cuando tenemos esa cuestión de un informe pericial o de una impresión diagnóstica, fíjense bien, estamos hablando que un informe pericial nos da una opinión del experto que lo elabora. Esto es, termina convirtiéndose en un documento aséptico. Un documento aséptico es donde aquel científico especializado no se compromete, únicamente hace un detalle, ¿no? Una explicación de aquello que, pues obviamente, aplica a través de su conocimiento. Arriba a ciertas conclusiones, evidentemente hay un objetivo que se persigue, hay una exposición de las indagaciones y cierta argumentación. Aquí el tema con un informe pericial no puede elevarse a medio de prueba. ¿Por qué? Porque finalmente es una argumentación sin la valoración
comprometida, profesional, y vuelvo a insistir, exactamente, se tilda como un documento aséptico, únicamente como una mera opinión. Cuando hablamos de una impresión diagnóstica, estamos hablando prácticamente del documento que va a funcionar únicamente como medio para encauzar la prueba diagnóstica posterior que el especialista va a tener de un diagnóstico definido. Entonces, no determina de forma concreta y de forma definitiva, sino es únicamente una identificación sustancial de los elementos que informan la estructura o la desestructura o la organización de la personalidad evaluada. Tiene un sustento lógico del hecho suscitado, pero carece de los elementos que definitivamente necesitamos como un medio de prueba. El dictamen sí lo es, sí es el caso de un dictamen, porque el dictamen hace un análisis minucioso con metodología que lleva evidentemente un objetivo, un planteamiento del problema y una serie de elementos, análisis, resultados y arribar a las conclusiones, precisamente materia, objeto del conflicto en donde el especialista, el perito, el científico tiene todos los elementos como experto en el tema y todas las técnicas periciales que se van a vertir para la resolución del hecho controvertido. Entonces, ¿esto qué es lo que tenemos como resultado? Un elemento, un documento que evidentemente el juez va a tener para poder considerarlo, ¿no? Dentro de una decisión fundamental, que evidentemente solamente se expresa en un informe, solamente se identifican elementos en una impresión diagnóstica, pero el dictamen es prácticamente lo que tiene todo ese rigor metodológico que se necesita prácticamente en un proceso penal. Cuando estamos hablando de elementos, por ejemplo, criterios, ¿no? La percepción del hecho, dentro de psicología del testimonio, ¿no? Cómo se percibió el hecho, la capacidad que tiene el sujeto para poderlo evocar, cómo realmente lo almacenó en la memoria y una serie de circunstancias. Para ello es importante compartir ideas con ustedes sobre entender los procesos mentales como capacidades. Y aquí es importante hacer el énfasis precisamente porque la Suprema Corte nos dice que el sujeto debe tener la capacidad de comprender, es importantísimo exactamente la comprensión. El sujeto debe tener la capacidad de comprender la acción, ¿no? Aquella conducta que materializa y también debe tener la capacidad de comprender el impacto que tiene, ¿no? En determinado caso, exactamente en un sujeto pasivo. Entonces, en la medida de la comprensión del hecho, que vulnera algún bien jurídicamente tutelado, y definitivamente comprender la acción prácticamente que genera y cómo impacta. Cuando estamos hablando de percepción, es importantísimo hacer notar lo siguiente. Para poder percibir, evidentemente, como procesos mentales, todos estamos hablando de capacidades. Entonces, la percepción es la capacidad que tiene un sujeto para obtener la información del alter, esto es exactamente lo que está fuera del sujeto, todo lo que está en el externo. Entonces, es a través de los 5 sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del oído, del tacto, que vamos a obtener información por unidades sensoriales de percepción y estas inmediatamente se registran por terminales nerviosas, corren precisamente por la médula hasta llegar al cerebro. Exactamente en qué parte del cerebro es donde se hace todo este proceso, exactamente en el lóbulo parietal. El cerebro se compone de varios lóbulos, que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y tenemos los lóbulos temporales. Cuando hay un daño precisamente en el lóbulo frontal, esto es por algún accidente, un golpe y hay alguna lesión, exactamente es aquí donde se altera la sensación. Esto es, a través de la percepción obtenemos información del alter y en el lóbulo frontal es donde generamos la sensación. Esto es, con esa información que se procesa aquí en el parietal, aquí en el lóbulo frontal es exactamente donde se va a hacer un significado de esa experiencia que se está teniendo
de lo que percibimos a través de los sentidos y entonces hace un anclaje con la emoción y la experiencia que se tiene. Esa es la sensación. Dependiendo de la sensación que tenga el sujeto, es el nivel de peligrosidad que llega a tener. Entonces, cuando estamos ofreciendo un dictamen en psicología forense, y este puede ser precisamente para colmar factores de riesgo, puede ser con enfoque psicosocial, puede ser un dictamen en psicología para poder entonces tener o valorar los elementos para poder justificar, ¿no? Una retención de menor, o definitivamente aquel perfil que se tiene por elementos de conductas peligrosas y de un comportamiento que pone en riesgo a, ok. Son varios elementos que dentro de psicología forense podemos tener exactamente a través del dictamen en el proceso penal. Entonces, dependiendo de la sensación que tenga el sujeto por esa interpretación que tiene de la experiencia y la emoción que lo va a poner en movimiento a través de un emoción, motere que lo va a poner en movimiento, esto va a obedecer precisamente, y me voy con los teóricos, los clásicos, sobre las emociones. Hablamos prácticamente de muchos elementos donde hay que valorar, ¿no? El estado psicoemocional del sujeto, hay que valorar el daño psicosocial que de pronto pueda llegar a tener el sujeto. Aquí es importante hacer mención que la Organización Mundial de Salud en diciembre del año 2022 hizo precisamente un llamado y se hace, pues, evidentemente también una modificación en la Ley General de Salud y más en materia de salud mental, el que a partir del 2025 es importante hacer un reconocimiento de lo que en algún momento se llamó enfermedad mental y que obviamente por derechos humanos se cambió el término a trastorno mental para cumplir con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. El término va a migrar precisamente a discapacidad psicosocial, ¿de acuerdo? Entonces, lo que antes, hace ya muchos años, se entendía como enfermedad mental, precisamente por derechos humanos, se cambió el término a trastorno mental. A partir del 2025, exactamente, se va a denominar discapacidad psicosocial y esta puede ser de dos tipos, una discapacidad psicosocial de tipo funcional o no funcional. Esto es, si el sujeto no se encuentra en un estado de bienestar social, entonces se acredita una discapacidad psicosocial. Si esta me colma criterios diagnósticos por DSM-5, donde en trastornos de la personalidad hay algún tipo de alteración por alguna psicosis, entonces está generando o se despliega una discapacidad psicosocial de tipo no funcional. ¿Por qué? Porque no le está permitiendo un estado de bienestar en el ámbito psicosocial. Si hablamos de una discapacidad psicosocial de tipo funcional, exactamente esta es la que perfila a un sujeto altamente peligroso. ¿Por qué? Porque ya integró aquello que la sociedad necesita para poder ser funcional socialmente, pero finalmente tipifica con criterios diagnósticos que lo hace altamente peligroso. Si identificamos dentro del catálogo de los trastornos de la personalidad uno de los criterios, entonces es no funcional. Pero si ya colma 2 o 3 más del catálogo de trastornos de la personalidad que tenemos, entonces el sujeto se integró. A esto se le llama prácticamente lo que se conoce como un psicópata. Entonces, para poder dictaminar dentro de psicología forense en un proceso penal la peligrosidad de un sujeto, exactamente es donde se van colmando estos criterios diagnósticos aparejados con los criterios clínicos que me está dando el CIE-11. No podemos sustentar ni fundamentar con versiones anteriores. Esto es CIE-10 y anteriores definitivamente han perdido validez. Esto es CIE-11 y pues evidentemente la siguiente versión que se llegue a liberar. DSM-4, quien siga fundamentando desde el DSM-4 definitivamente no se tienen esos elementos y carece prácticamente de fundamento. Tengo aquí conmigo el DSM-4 precisamente para poderles enseñar dónde DSM-4 exactamente y hasta el 3 también. Vámonos hasta el 3. Este es el DSM, este es el DSM-3. También, fíjense bien, este es el que nos regula al día de hoy, el 2024, que es el DSM-5. Este es el manual prácticamente que se tiene para poder hacer cualquier diagnóstico para un dictamen en psicología. Quien fundamente en una versión anterior pierde validez.
Por ejemplo, miren, aquí tengo DSM-3. Este DSM-3 prácticamente, aquí lo muestro, es de 1984, y en este manual la homosexualidad es tratada precisamente como trastorno mental. Entonces, si estamos hablando de poder fundamentar o sustentar algún tema dentro de psicología de una versión anterior al DSM-5, podemos caer exactamente en este tipo de temas. Fíjense bien. Dentro de la clasificación del DSM-3, fíjense bien, aquí lo tenemos como un trastorno, fíjense bien, y está el trastorno aquí se los enseño exactamente. Aquí está el trastorno de tipo psicosexual, donde aquí lo tenemos en su tipo 2, exactamente la homosexualidad, cosa que pues definitivamente desaparece para el DSM-4 y para el DSM-5, en tratándose de este tema en particular, fíjense bien, ya no es cualquier tema que tenga que ver con lo sexual, ya no está considerado ni tipificado como trastorno. Exactamente, estamos hablando de una disfunción sexual de cualquier naturaleza que obviamente nos da este manual, pero ya no podemos hablar de cualquier situación sexual como un trastorno, es una disfunción sexual. Y pues evidentemente también, precisamente de forma general, ¿cuáles son exactamente esos elementos que puedo tipificar como discapacidades psicosociales que no me están permitiendo un estado de bienestar y que puedo exactamente catalogarlos como trastornos? Exactamente, hablemos de ellos. Tenemos los trastornos depresivos, tenemos el trastorno de ansiedad, tenemos el trastorno relacionado con traumas, los trastornos disociativos, trastornos de síntomas somáticos, trastornos de la conducta, trastornos de excreción, trastornos de sueño-vigilia, trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, trastornos de la personalidad, trastornos neurocognitivos y trastornos parafílicos. Cualquier elemento que salga de la naturaleza de este catálogo y criterios que tenemos de los códigos diagnósticos, entonces no puede definitivamente tener esta cuestión de comprenderse como elemento sustancial precisamente para poder hablar, ¿no?, de la materia objeto de conflicto en cuanto toca a la psicología, que es prácticamente el estudio del comportamiento humano y de los procesos mentales. Cuando estamos hablando prácticamente de las emociones que les refería, es exactamente lo que genera un emotere. Por emoción, motere, porque va a poner en movimiento. Esto es, un emotere es lo que va a dar la motivación del sujeto para aquello que tiene como intención, lo materialice exactamente y tengamos un hecho concreto. Entonces, citando a los clásicos, ¿cuáles son las emociones básicas? La alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. A cada uno de ellos les corresponde, ¿no?, la forma exacerbada. Esto es, hay una fina, delgada línea que se llama the borderline. Esta es la línea fronteriza. Cuando dentro de psicología se llega a hablar de una persona border, o se hace referencia al término border, exactamente es aquello que lo tiene y lo mantiene en el límite. ¿Entre qué? Entre un estado de conciencia y un estado precisamente del inconsciente. Cuando el sujeto se encuentra consciente, despliega alegría, tristeza, enojo y miedo como emociones básicas de las cuales sabe lo que quiere, lo que hace, lo que siente y lo que piensa. Rebasando this borderline, esta línea fronteriza, a cada uno de ellos le corresponde la versión exacerbada. Esto es, a la alegría le corresponde la euforia, a la tristeza la depresión, al miedo el pánico y al enojo la ira. Esto es, mientras un sujeto se encuentre en estadios desbordados, eufóricos, depresivos e iracundos, no tiene conciencia del acto que va a desplegar en ese momento y lo va a concretar y materializar. Esto es, ¿por qué? Porque los procesos cognitivos superiores en ese momento no se encuentran en función. Esto es, análisis, síntesis, deducción, inducción,
correlación e inferencia, así también como la correspondencia. Entonces, si un sujeto se encuentra desbordado en una emoción, no hay procesos cognitivos superiores en función. Esto es, si alguien está en un estadio eufórico, si alguien está en un estadio depresivo o en un estadio iracundo, no hay forma que pueda del todo, mediante el análisis, discernir cuáles son los elementos más importantes de ese todo. Si nos vamos a la síntesis de aquellos elementos que puede estudiar o que puede identificar, no puedes prácticamente concretar o hacer un resumen de ello. Si me voy a procesos de deducción e inducción, exactamente partimos, ¿no? De lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Entonces, un proceso deductivo donde voy a ir de lo general a lo particular y la inducción de un particular a un general, no hay forma de arribar a ello mientras el sujeto se encuentre eufórico, se encuentre en un estadio depresivo, en un estadio iracundo o precisamente en pánico. Si hablamos prácticamente de una correlación, CO2, relación que hay entre dos elementos, la relación que guarda A con B y B con A, no se puede arribar a ello exactamente estando en un estadio desbordado o exacerbado. Si estamos hablando de una inferencia, si tengo el elemento A y B, se infiere que sigue C. Si tengo un proceso cognitivo por correspondencia, esto es un grupo de ideas que tiene relación con el siguiente grupo de ideas. Todo ello, mientras el sujeto está en un estado consciente, por alegría, tristeza, enojo y miedo, sí exactamente tiene comprensión del hecho y de aquello exactamente que la conducta puede impactar o vulnerar a otro. Cuando el sujeto se rebasa en estos estadios, definitivamente no están estos procesos al alcance. Esto es, si de pronto una persona toma un objeto punzocortante y entonces lo empuña y lesiona en 27 ocasiones en la parte torácica a alguien y le priva de la vida. Si en ese momento le preguntamos qué acabas de hacer, el sujeto seguramente nos va a referenciar, no sé. O seguramente el sujeto va a decir, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué es lo que sucede? Exactamente es en este punto donde se rebasa esta línea fronteriza entre el consciente y el inconsciente. Cuando estamos en conciencia, exactamente estamos claros en lo que queremos, hacemos, sentimos y pensamos. Rebasamos the borderline y exactamente aquello que está recreado en el imaginario a través de sueños, ideas o fantasías cobran forma material. Esto es un ejemplo común. Ay, discúlpame lo que te acabo de decir, pero estaba yo muy enojado, estaba muy enojada y no sabía lo que dije, ¿no? Porque estaba enojado. No. Cuando se rebasa esta línea fronteriza, exactamente es cuando el sujeto es más genuino. Entonces, toda la intención oculta se despliega y se materializa en un hecho concreto, rebasando esta fina delgada línea. Esto es, cuando el sujeto está en un estadio iracundo, es capaz de lo que sea, sin importar qué o quién, precisamente porque se está precisamente materializando ello. Interesante, me están preguntando. Entonces, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. A ver, aquí tenemos exactamente una situación. Está demostrado científicamente que esta tipificación de criterios diagnósticos para poder colmar lo que es trastorno de déficit de atención fue exactamente sobre texto de la industria farmacéutica para poder liberar un medicamento, para poder tener exactamente el control prácticamente de ciertas conductas y poder, dentro de psiquiatría, se le llama exactamente lo que es la excitabilidad o la depresión. Depresión no como una situación exactamente que genere alguna vulnerabilidad en el sujeto como trastorno, sino exactamente una cuestión de inhibición conductual. Entonces, se hace una junta y todo ello, y entonces se pide que se haga un concentrado de conductas características típicas y más exactamente en niños que son completamente normales dentro del desarrollo humano, ¿no? Dentro de la primera infancia y exactamente de la infancia. Entonces, esto está aún en debate. Precisamente, ¿por qué? Porque definitivamente no se ha llegado a concretar que definitivamente el trastorno de déficit de atención exista per se. Exactamente es para poder hacer, ¿no? La cuestión de justificar la ingesta de algún fármaco. Es importante también hacer saber y notar que dentro de la psiquiatría, que apareja esta parte, ¿no? Que es una formación médica y la especialización en comportamiento y en conducta humana,
Cuando estamos hablando prácticamente de algún tipo de tratamiento psiquiátrico, hablamos de algo que se llama la curva 6-9. Cuando estamos hablando de la curva 6-9 es, si tenemos a un sujeto en un cuadro clínico de depresión, inmediatamente se va a dosificar, ¿no? El fármaco, la ingesta del fármaco, y esta puede ser en una pastilla, la mitad de una pastilla, 3/4 de pastilla o 1/4 de pastilla, dependiendo precisamente del cambio conductual que tenga el sujeto. Exactamente, ponemos nuestro eje X y entonces al sujeto lo tenemos precisamente aquí en este punto de depresión. Entonces vamos a darle precisamente ese fármaco para poderlo sacar de este cuadro, ¿no? Con un diagnóstico franco-clínico depresivo, para poderlo llevar precisamente a un cambio conductual. Esta curva 6-9 significa exactamente el número de meses de ingesta y el cambio conductual esperado que tenemos entre los 6 y 9 meses. Entonces, cuando se da la ingesta del fármaco, se espera un cambio conductual a los 6 meses. De estos 6 a 9 meses es donde va a entrar exactamente otro fármaco para poder modificar la conducta, porque ya se tiene una conducta esperada. Esto es, si tengo a un sujeto en un cuadro franco-clínico de depresión, le doy la dosis, y entonces le doy media pastilla. Yo exactamente tengo que estar observando el tipo de conducta que está desplegando para ver si exactamente es la dosis idónea para el cambio de comportamiento, o definitivamente bajo la dosis a 1/4 de pastilla, o definitivamente tengo que incrementar la dosis a 3/4 de pastilla. Cuando yo saco a alguien de un cuadro franco-clínico de depresión, la conducta esperada de 6 a 9 meses, y es exactamente donde hago la pregunta, ¿qué tipo de conducta podría ser la esperada de sacar a una persona de la depresión? Pues evidentemente se espera la agresión. ¿Por qué? Porque al sujeto lo voy a poner en un estado de actividad y dinámico que definitivamente me va a colmar un despliegue agresivo en algún momento. Esto es, en esa curva 6-9, de esos 6 a 9 meses de la ingesta que ya tiene de este fármaco, le voy a administrar otro fármaco. ¿Para qué? Para ahora regular la agresión. Y es exactamente donde vuelvo a hacer la pregunta. Si la conducta esperada para poder sacar a un sujeto de la depresión, estoy llegando, estoy arribando a ese bloque 6-9, ¿no? Ok, le voy a suministrar el siguiente fármaco. ¿Para qué? Pues obviamente de la depresión ya lo tengo dinámico. Ahora la conducta esperada es agresiva. Vuelvo a cambiar el fármaco y ahora exactamente de forma normal se le da otro fármaco para poder despertar líbido. Esto es, está demostrado científicamente que el grado, ¿no?, que se tiene de represión sexual es directamente proporcional al estado de agresividad que va a tener un sujeto. Estos datos nos los da a nivel mundial la estadística. Normalmente los PPLs, ¿no?, en cuanto a los hombres a nivel mundial que se encuentran en reclusión están exactamente alrededor de los 41 años en estadística general global, precisamente donde de forma natural el organismo se prepara, ¿no? Entonces de pronto igual puedo hacer la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué se dice de los 41 años de un hombre, no? Y entonces podríamos tener una serie de argumentos y todo eso de, que los 41, y si nos vamos a estar, pero Porfiriato, ¿no? Estigmatizado el 41, y que hay inclusive, ¿no? Se podía pedir al gobierno que se quitara el número 41 de la puerta por exactamente este estigma que se tiene del 41. No, está probado científicamente que a los 41 años de edad el hombre tiene una sobreproducción de testosterona. Esto es para perpetuar la especie. En la medida que se reprima la actividad sexual, es exactamente el nivel o grado de proporción de agresividad y de conductas peligrosas que puede desplegar el hombre. Vuelvo a insistir, esto es precisamente para perpetuar la especie. Entonces, el hombre que tiene esta sobreproducción de testosterona a los 41 años y no libera o no desfoga líbido, exactamente, o materializa la conducta sexual, exactamente es el grado o proporción de agresividad que tenemos. Si yo entonces en esta curva 6-9, en esta curva psiquiátrica, tengo al sujeto
que lo voy a sacar precisamente de este estadio de depresión y entonces el siguiente fármaco va a ser para poder contener la agresión, evidentemente desfogo a través del líbido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hace un dictamen en psicología forense dentro del proceso penal, hay que tener claros exactamente dos elementos: procesos que me acreditan y tipifican por criterios diagnósticos y por criterios clínicos. Los criterios clínicos me los colma la psiquiatría, los criterios diagnósticos me los colma la psicología, ¿de acuerdo? Entonces, es así como yo puedo tener el ámbito de tener los elementos sustanciales para poder determinar exactamente mediante un dictamen los medios de prueba para poder determinar exactamente el sujeto por qué despliega ciertas conductas, en qué momento las despliega, por qué las despliega, por qué hizo lo que hizo, qué potencial de riesgo tiene precisamente el perfil que tengo, las valoraciones, la psicometría, exactamente qué me está valorando. Ahora, ¿qué me está diciendo el sistema? Un profesionista, ¿no?, que se dedica prácticamente como experto acreditado en materia de psicología y puede hacer una valoración de la personalidad o de factores de riesgo o de índices de violencia, bueno, en fin, una serie de métricas que se tienen. ¿Qué me dice exactamente el sistema con rigor? Aquel psicólogo que elabore la psicometría o las pruebas y las evaluaciones y todo eso, necesita conservar precisamente todos esos elementos y no pueden estar a la vista prácticamente integradas en un dictamen y cuanto menos pueden obrar en una carpeta de investigación. ¿Quiénes pueden tener acceso a estas pruebas o a estas baterías? Es otro psicólogo. ¿De acuerdo? Donde únicamente se van a poner a la vista y en la fiscalía, donde no se puede hacer ninguna reproducción, no se pueden tomar fotografías, no se puede tomar videos, se puede tener acceso también a material video grabado, a audios y todo ello, sí, pero precisamente a la vista en la fiscalía y precisamente se toma registro de la hora de inicio de la revisión del material de estudio que obra exactamente en la fiscalía y evidentemente la hora de término en que se ha hecho esta revisión. Es el psicólogo de la fiscalía y que va a presentar este material a otro psicólogo únicamente. Un abogado no puede tener acceso a este material, ¿de acuerdo? ¿Qué otro elemento tenemos importante prácticamente dentro del uso del dictamen en psicología? Definitivamente elementos, como bien decía, de saber exactamente hasta dónde el sujeto comprende lo que ha hecho y de la forma en que lo ha hecho. Tenemos también varias herramientas, varias técnicas, varios procesos. Por ejemplo, también está esta, ¿no?, de FACS, que es Facial Action Coding System, que es una codificación sistematizada de unidades de acción facial que precisamente me puede dar elementos donde puedo acreditar precisamente el nivel de peligrosidad de un sujeto e inclusive puedo acreditar conductas típicas seriales, ¿de acuerdo? Y esto es precisamente a través de la identificación de puntos que existen en los dos hemisferios de la cara, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. En cada uno de los hemisferios tenemos 22 puntos de acción. Entonces tengo 22 del lado derecho, 22 del lado izquierdo, tengo un total de 44 puntos de acción facial, que prácticamente es lo que se utiliza en biotecnología forense. Es exactamente el sistema que utilizan los aeropuertos, que utilizan inclusive los bancos y todo ello para el registro prácticamente de ciertas unidades y que pueden denotar exactamente la peligrosidad de alguien. Entonces, dentro de estos 44 puntos, exactamente lo que se valora es la simetría o la asimetría. Si empezamos exactamente a identificar asimetría entre el lado derecho y el lado izquierdo, entonces ahí exactamente viene la intención oculta, exactamente la elaboración, la mentira o exactamente el nivel de peligrosidad en el sujeto. La comisura de los labios de forma natural precisamente tiene una curvatura hacia arriba, ¿no? Y es una persona exactamente alegre, optimista, que visualiza o que proyecta futuro y todo ello. Pero quien tiene la comisura de los labios exactamente hacia abajo, ahí me está hablando prácticamente de una persona que se encuentra triste, que exactamente está en un franco caos, ¿no? Que exactamente es por la línea caórdica, donde hay miedo, dolor, humillación, fijación, entendiendo exactamente la fijación como esta pausa social y emocional. Pero precisamente
cuando encontramos una línea completamente horizontal que va de una comisura a la otra, exactamente ahí me estaba hablando del aplanamiento emocional. El aplanamiento emocional tiene una correlación directa precisamente con el lóbulo frontal, porque en el lóbulo frontal es donde yo precisamente, ¿cómo lo puedo acreditar? Por una resonancia magnética o por una tomografía. Y entonces este aplanamiento exactamente es el que me genera inclusive también hasta un daño, donde podríamos estar hablando hasta de inimputabilidad. ¿De acuerdo? Tengo este DOMI, les voy a enseñar exactamente este DOMI que mandé a hacer exprofeso precisamente para poder entender hasta dónde puede llegar a desplegarse la conducta humana, el comportamiento y exactamente hasta dónde no podemos tener exactamente estos elementos colmados. Prácticamente de este lado es la parte, ¿no? Donde van quedando como registro todas estas unidades de acción facial y obviamente están representadas como arrugas o pliegues. De este lado prácticamente tenemos los músculos y hasta donde pues evidentemente se van estirando o se van relajando y en esta parte pues evidentemente las partes de la corteza craneal que van protegiendo cada una de cada uno de los lóbulos. Y aquí exactamente se encuentran las cervicales. Cervicales tenemos siete cervicales y se identifican desde la C1 hasta la C7. Uno de los últimos estudios que exactamente nos está aportando el cambio de comportamiento, esto exactamente ya por patrones. Recuerden exactamente que la conducta es el despliegue prácticamente de la acción y se materializa en un hecho. Y cuando estamos hablando de comportamiento ya estamos hablando de patrones, esto es conductas repetidas. Cuando hay una lesión exactamente en la cervical, exactamente 3, en la tercera cervical, detona una lesión directamente en lo que es la médula y todas estas terminales nerviosas que registran prácticamente toda la actividad del cerebro y esto como me da como resultado un índice factorial de un potencial de riesgo por conductas peligrosas. Entonces, todo esto es prácticamente lo que se ha utilizado como tecnología, está probado prácticamente y todo este material, pues evidentemente nos lo dan los biométricos. Entonces, cuando estamos hablando de este uso del dictamen en psicología, hay que acreditar absolutamente todo, desde, vuelvo a insistir, DSM-5 o se llama también DSM-5R. DSM-5R es exactamente la versión revisada. El DSM-6 ya está listo, pero la edición aún no se ha liberado. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos tipificando otro tipo de conductas y comportamientos que se han desplegado, pero todavía necesita exactamente la mesa directiva, ¿no?, de la APA poder certificar y acreditar para poder exactamente tipificar todos estos elementos. Vuelvo a insistir, cada una de estas liberaciones, de estas ediciones del DSM, nos va pautando precisamente criterios que necesitamos colmar precisamente para materia de psicología forense. Como les estaba diciendo, esto que pues ahora se maneja como discapacidad psicosocial, lo que se va a atender es prácticamente hasta dónde el sujeto va a tener que aprender a vivir con una condición. Esto es, si de pronto se tipifica por criterio diagnóstico que el sujeto tiene una discapacidad psicosocial por trastorno de la personalidad de tipo histriónico, que es prácticamente esta necesidad inminente del reconocimiento y todo ello, entonces exactamente como es una discapacidad psicosocial de tipo funcional porque está identificada, el sujeto va a tener que aprender a vivir con esa condición. ¿Por qué? Porque puede llegar a alterar su estado de bienestar, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ello, tenemos también elementos, por ejemplo, dentro de los trastornos de la personalidad, que es importante, se los voy a mencionar precisamente para que tengan el referente de cuando estamos exactamente haciendo un diagnóstico o se ofrece, ¿no?, un dictamen en psicología, exactamente de qué estamos hablando o de qué tipo de alteración podemos tener precisamente dentro del catálogo de personalidad. Si quieren tomar nota, precisamente estos son los siguientes, se los comparto, ¿no?, con manual en mano. Cuando hablamos de trastornos de la personalidad, precisamente por patrones de comportamiento, tenemos el de tipo paranoide, el de tipo esquizoide, el esquizotípico, el antisocial,
el límite de la personalidad, el histriónico, el narcisista, el de personalidad por evitación, el de personalidad por dependencia, el trastorno obsesivo compulsivo. Esto es, ¿qué elemento es el que necesito yo acreditar dentro de un dictamen de psicología para poder decir que hay un trastorno de la personalidad de tipo paranoide? Es el de desconfianza. Patrones de desconfianza, precisamente donde el sujeto siente, interpreta, percibe que los demás tienen intenciones malintencionadas para la persona. Cuando estoy hablando de tipificar un trastorno de la personalidad de tipo esquizoide, exactamente qué es? Es un patrón de comportamiento de desconexión de las relaciones sociales. Trastorno esquizotípico es prácticamente el patrón de malestar con distorsiones tanto cognitivas y de la percepción. Trastorno antisocial, estamos hablando de un patrón de comportamiento por violación a los derechos. Trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad. ¿De qué? De las relaciones interpersonales, una inestabilidad en la autoimagen, una inestabilidad en los afectos y exactamente impulsividad notoria. El trastorno histriónico me habla de una emotividad excesiva y de una demanda de atención. Cuando estoy hablando de un trastorno narcisista, estoy hablando de patrones de grandiosidad, esta necesidad de admiración. Trastorno de personalidad por evitación es una inhibición social y de sentimientos también. El trastorno de personalidad por dependencia es el patrón que se necesita prácticamente este comportamiento que es de tipo sumiso y necesidad de ser cuidado. El trastorno obsesivo compulsivo exactamente es aquí donde también se hace hincapié. Cuando estamos hablando de una obsesión, exactamente estamos hablando del pensamiento recurrente. Se piensa, se piensa, se piensa, se piensa. Es un lado de la obsesión. Y la compulsión es se hace, se hace, se hace, se hace. Entonces, una conducta obsesiva es precisamente aquello que se tiene reiteradamente en la mente como pensamiento. Se hace, lo pienso y lo pienso. El obsesivo compulsivo, el trastorno ya de tipo obsesivo compulsivo es lo pienso y lo hago, lo pienso y lo hago. Para poder colmar como trastorno obsesivo compulsivo, necesito prácticamente acreditar una prevalencia de 6 meses. Y esto es precisamente para todo el catálogo de trastornos que tenemos. Si puede identificarse o colmarse una prevalencia de 6 meses del patrón de comportamiento, entonces sí es trastorno mental. ¿Sí quedó claro? No puedo definir, no puedo delimitar, no puedo diagnosticar que por un evento o un hecho aislado, entonces ya estoy hablando de colmar un trastorno mental. Estoy hablando prácticamente de una prevalencia acreditada en un historial clínico de 6 meses. Si no, no colma por criterios diagnósticos precisamente como trastorno mental. Cuando estoy hablando prácticamente de estos trastornos de la personalidad, genera exactamente una experiencia interna de malestar y pues evidentemente esta cuestión, ¿no? De no tener esta sensación de bienestar social, de bienestar prácticamente en la experiencia y pues evidentemente tener esta cuestión de ya criterios diagnósticos que ahora me identifican, ¿no? Con una condición de cierta naturaleza, ¿no? Una condición de tipo paranoide, ¿no? Con la cual voy a tener que aprender a vivir porque entonces ya comprendo precisamente de los alcances ilimitantes. Otro punto importante es que dentro de todo este comportamiento, vuelvo a insistir, el único medio de prueba que yo tengo para poder sustentar el dictamen es precisamente metodología jurídica rigurosa en el contenido de ello. ¿A qué me he enfrentado? Normalmente en todos los asuntos que arriban, ¿no? Y a la hora prácticamente, ¿no? También de hacer la metapericial para poder combatir aquello, ¿no? Que el otro experto, ¿no? El otro psicólogo ha colmado dentro de la fiscalía, entonces exactamente es ahí combatir todo ello. Exactamente por dónde es el tema, en la metodología y
dentro de las fuentes bibliográficas es importantísimo hacer notar que estos elementos necesitan exactamente tener y colmarse con una antigüedad máximo de 5 años. Si se llega a consultar alguna fuente bibliográfica de 6 años o más a la fecha en la que se está emitiendo el dictamen, pierde ese rigor, pierde esa circunstancia de validez porque no está actualizado. Únicamente la excepción son los clásicos, ¿de acuerdo? Dentro de las conclusiones, estas necesitan exactamente obedecer a los objetivos que han sido determinados en el dictamen, un objetivo general y los específicos que deriven de ello, y exactamente cómo se hace el planteamiento del problema. Estos 3 elementos son vitales: objetivo, planteamiento y las conclusiones a las que se arriban, y también la metodología que se utiliza, porque también en muchas ocasiones se debilita un dictamen por no seguir esos elementos metodológicos o exactamente aquellos elementos que se necesitaron para arribar exactamente a los resultados que posteriormente se van a analizar para poder entonces hacer una conclusión. Importantísimo en un dictamen. Aquel científico experto en la conducta, psicólogo, que llegue a afirmar al calce, a mi leal saber y entender, pierde validez. ¿Por qué? Porque otra vez exactamente estamos enfrentándonos a un documento aséptico. Está perdiendo ese compromiso profesional de validar aquello a lo que arribó. Entonces, someter a una interpretación a mi leal saber y entender definitivamente pierde el rigor científico, porque pues evidentemente no está siguiendo una serie de pasos ordenados que me van a llevar a determinar una y otra vez, demostrar aquello pues evidentemente que estoy demostrando, ¿de acuerdo? Otra cuestión importante. Dentro de los elementos, ¿no?, que tenemos dentro de la psicología es saber exactamente qué es lo que vamos a tener de forma denotativa o connotativa. Exactamente, esto es arribar a una conclusión de cualquiera de las dos naturalezas. Cuando se está denotando exactamente aquello que es por el hecho de ser, me voy a esta cuestión aristotélica, ¿no? La cosa, la res, el objeto de estudio, el fenómeno de estudio por sí mismo. Cuando precisamente se arriba a una conclusión o a una determinación de tipo connotativa, es precisamente ya la interpretación que se tiene de forma subjetiva y no se puede concretar o materializar. Entonces, en muchas ocasiones, muchos de los dictámenes en materia de psicología, pues no tienen ese rigor y se tildan o se descartan o prácticamente no quedan desacreditados precisamente por una interpretación que colma lo subjetivo. Se tiene que arribar precisamente a elementos sustantivos que colmen aquello que es esperado, saber para dar luz precisamente al juzgador. No sé si en este momento tienen alguna duda, alguna pregunta. Abro el espacio para poder dar pie a ello. Adelante, Sí, muchísimas licenciado gracias. Javier Olea, adelante, por favor. Sí, gracias. Buenas noches a todas y a todos. Maestra, doctora, tengo 3 preguntas. La primera sería, si usted me pudiera decir o nos pudiera decir cuál es la diferencia entre un trastorno y una disfunción en sentido general. Trastorno es precisamente lo que hasta ahora nos está regulando la APA. A partir del 2025 se va a hacer el hincapié en migrar ahora a llamarle al trastorno mental como discapacidad psicosocial en su tipo, funcional o no funcional. Ok, no se escuchó bien, maestra, pero bueno, ¿qué tan grave es un trastorno esquizoide, doctora? Exactamente, qué importante es ello. Un trastorno, fíjense bien, por espectro psicótico, exactamente colma 5 fases, ¿de acuerdo? Estar en un trastorno psicótico, fíjense bien, empezamos con con el delirio, siguen las alucinaciones, sigue el comportamiento o lenguaje desorganizado,
continúa con el evento catatónico y colma exactamente rasgos o salidas esquizoides. ¿Puede exactamente colmar el espectro hasta una esquizofrenia? Sí. Vuelvo a insistir, exactamente con qué empieza, con una fase de delirium, exactamente, esto es ideas que se tienen que no pertenecen prácticamente a la realidad, siguiendo por alucinaciones, que son percepciones de estímulos que se tienen, que no provienen del alter, de afuera, de lo que se ve, lo que se respira, lo que se prueba, lo que se escucha y lo que se toca, sino es exactamente un referente interno que se tiene, es una alucinación. Viene seguido precisamente de comportamiento desorganizado, lenguaje desorganizado, y cuando llega el evento catatónico, es exactamente esta pausa, este bloqueo que se tiene, inmediatamente cursa en una salida de tipo esquizotípico. Y la última, maestra, una menor de edad, hablando específicamente de 10 años, ¿pudiera ser evaluada psicológicamente por una psicóloga sin especialidad o necesita tener una especialidad, valga la redundancia, la persona que la evalúe? Qué interesante pregunta. Fíjense bien. ¿Qué me está diciendo la Suprema Corte al día de hoy? Precisamente, cualquier persona que tenga contacto o que vaya a estar en contacto directo con un menor necesita tener especialización en infancias. Así me lo da exactamente también el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Quien esté en contacto con un menor dentro del proceso necesita exactamente tener una especialización en infancias. La Suprema Corte de Justicia que me dice, ningún infante, ningún menor puede ser evaluado ni puede ser parte de un proceso de 3 años o menos. ¿De acuerdo? Puede ser entonces una niña de 10 años valorada así por un psicólogo o una psicóloga así, pero con especialización acreditada en infancias. A partir de los 3 años cumplidos, entonces ya puede ser parte del proceso y pues, se pueden hacer valoraciones. Sí. Gracias, doctora. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Abogado David Chacón, por favor. Sí, muchas gracias, doctora, por esta exposición fabulosa que nos está dando. Mis preguntas van con respecto a las pruebas psicológicas aplicadas dentro de un dictamen. Por todo lo que ha expuesto, en mi razonamiento es que este test o estos tests de pruebas que se aplican durante el dictamen no es suficiente con que se hagan en el momento en que la víctima se presenta para ser evaluada, sino que deben de ser evaluaciones antes del hecho que se suscitó, durante el hecho y posteriores al hecho, para poder ver realmente qué tipo de afectación ha tenido la víctima. De lo contrario, pues no nos podría dar una indicación certera. ¿Sí estoy en lo correcto en este razonamiento? Cuando se hacen las valoraciones, precisamente se colman por pruebas psicológicas y evaluación, pruebas psicológicas, evaluación psicológica, pruebas psicométricas, y para poder demostrar en muchas ocasiones precisamente que lo que se colma, el daño, ¿no?, que se tenga psicosocial o el daño psicoemocional, y por parte de quién es el daño, el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la persona, y colmar exactamente 2 variables, el de credibilidad y el de veracidad del testimonio, así como la precisión de lo que sucedió, cómo se preservó en la memoria y precisamente la capacidad de evocarlo. Todo eso nos lo da la métrica. Entonces, después del hecho, exactamente es donde se hace esta valoración. En tratándose de infancias, no se puede someter a ningún niño, niña o adolescente
a una valoración antes de 6 meses. Esto es, se hace la valoración, se deja pasar, ¿no?, un periodo de 6 meses y entonces se puede recurrir a otra valoración. Pero aquí exactamente tenemos el tipo de valoración exactamente que se va a tener para no revictimizar. Entonces, lo idóneo es, tenemos exactamente el hecho concreto, ¿no? Y se hace la valoración y sí hay psicometría que me puede dar exactamente los valores percentiles de cómo se encontraba antes del suceso, exactamente cómo vivenció el suceso y exactamente también hasta hacer un pronóstico de las conductas que pudieran referirse o desplegarse a partir de lo vivido. Sí, hay en muchas pruebas tenemos el Minnesota, por ejemplo, el Minnesota son más de 500 reactivos. Y esto es, se llega a preguntar lo mismo en varias ocasiones para poder determinar exactamente si el sujeto nos está mintiendo o no. Ejemplo concreto, en el Minnesota se pregunta en más de 3 o 4 ocasiones si eres capaz de matar. Entonces, al principio, pues evidentemente, ¿no? Está la parte, ¿no?, de la conciencia y entonces exactamente poder tener una manipulación de la respuesta y decir, no soy capaz de matar. Pero finalmente, después de estar rellenando más de 500 alvéolos, la pregunta se repite de diferentes maneras en diferentes momentos. Llega un momento en que la persona exactamente se le vuelve a preguntar, oye, ¿tendrías la capacidad de matar? Exactamente, o sea, con otro planteamiento, y la persona termina revelando, sí, claro, por supuesto, sí, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, pero yo tendría esa capacidad y todo ello. Entonces, dentro de lo que es psicometría, sí hay muchas pruebas, baterías, tests, técnicas, recursos para poder exactamente determinar el estadio en el cual se encuentra la persona, la vulnerabilidad en la que se encuentra, exactamente qué lo detonó y qué es capaz de hacer. Muchas gracias, doctora. Ahora, hablaba usted de esta cuestión de revictimización, por lo cual tengo entendido que no es posible muchas veces hacer un peritaje nuevamente a una víctima, por ejemplo, en violencia familiar, por esta cuestión de revictimización, haciendo esta prueba, una de las pruebas que vaya, solamente se pueden ofrecer una vez por su grado de consumación. Entonces, esto es así. Sí, y en muchas ocasiones sí. Entonces, si por ejemplo la fiscalía ya hizo una valoración en tratándose de violencia familiar, ¿no? Ya obran, ¿no? Estas baterías, ya obran estas pruebas psicológicas. Entonces, la defensa pide precisamente exhibir o tener a la vista estas baterías y los resultados, por supuesto. Y entonces se vale precisamente la defensa de un perito privado, ¿no?, que se ofrece y todo ello para que ese perito psicólogo, ¿no?, vaya y entonces de lo que ya está contenido, lo que se ha vertido y que obra en la fiscalía, se tenga acceso y con base en ello también se puede hacer un dictamen. Sí, claro, por supuesto. Excelente, doctor. Pues nuevamente le agradezco muchísimo y de verdad que ha sido un gusto esta charla con usted. Muchas gracias, igual, placer compartido. Gracias. Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, por favor, le escucho. Doctora, primeramente, pues. Sí, licenciado, felicitarle. perdón, había otras personas que alzaron la mano. Me espero. Es que me espero. Sí, ¿quién es, perdón? ¿Usted? Yo soy Bruno. Maestro Bruno, sí, había otras personas que alzaron la Me mano. espero cuando Ya usted me diga. terminamos con usted porque ya serían 4 y ya estamos abusando del tiempo de la doctora, pero sí, adelante, abogada Brenda, por favor. Hola, Abogada buenas Brenda, noches. Sí, estoy aquí. Buenas noches. sí, adelante, por favor. Doctora, una pregunta. ¿Cómo darle mayor calidad probatoria o calidad probatoria a una pericial en psicología cuando, por decir, en una violación,
el certificado médico cuando le hacen la valoración médica es contrario a lo que establece el psicólogo? Ah, extraordinaria pregunta y a eso nos enfrentamos en muchas ocasiones a ello, para poderlo exactamente combatir o poderlo exactamente aparejar, ¿no? Con el dictamen. Dentro de psicología, precisamente, hay elementos que se necesitan colmar como criterios de la afectación, en este caso precisamente por violación. Está el Raven, está exactamente el CSMR. Hay elementos y baterías que se aplican precisamente para arribar al resultado deseado, esperado y que necesita colmarse y fundamentarse. Entonces, en muchas ocasiones, por el desconocimiento de psicólogos, exactamente, es que las herramientas son vastas, hay muchísimas. Entonces, por algunas cuantas, no se obtiene la riqueza de aquello precisamente que necesita determinarse, de aquello que hay que aparejar precisamente con medicina forense, o definitivamente desacreditar aquello a lo que arribó medicina forense. ¿Hay recursos? Sí. ¿Baterías? Sí. ¿Se puede llegar exactamente a ese diagnóstico? Claro, por supuesto. A través también exactamente de una calibración del testimonio. Esto es darle peso y valor a cada una de las palabras que exactamente han sido vertidas en el testimonio, y entonces con base en ello exactamente se acredita o no la veracidad o credibilidad y exactamente la afectación del daño que se tiene. Gracias, maestra. Maestro Castillo, por favor. Gracias, maestro. Buenas noches. Doctora Pérez, buenas noches. Doctora, la pregunta va encaminada a lo siguiente. Mencionaba usted que las baterías no cualquiera las puede ver, vaya, no el abogado, no cualquier persona, mucho menos en ocasiones pues pedir incluso hasta copias de ese dictamen con sus respectivas baterías, que a veces sucede y que algunas Le autoridades... interrumpo, del dictamen sí, pero de no de las baterías no. La pregunta aquí... Sí podemos tener copia del dictamen. De acuerdo. Pero de todas las baterías y de las pruebas y de los resultados vertidos en ellas, no, salvo que sea otro psicólogo. Algunas autoridades lo autorizan de las propias baterías bajo el argumento del descubrimiento probatorio del derecho. ¿Con qué argumento? No sé si hay algún fundamento legal, bibliográfico o literario justamente para sustentar o rebatir esto y que no se pongan a la vista de cualquier persona o anden circulando esas baterías. ¿Hay algún fundamento, doctora? Valdría la pena exactamente revisarlo. No lo tengo ahorita a la mano, pero precisamente esto obra en cuanto a psicología y exactamente psiquiatría, precisamente para las dos áreas. No se puede disponer de este material con el cual se arribó a cierto resultado, ya que exactamente pueden utilizarse de alguna otra forma, o sea, de alguna diversa manera, donde se pueden exactamente alterar los resultados. Entonces, únicamente por ordenamiento judicial es que se puede tener acceso a ello, no de otra forma. De acuerdo, le agradezco mucho. Por ahí, la maestra Bárbara Ruiz tenía alzada la mano. No sé si todavía quiere preguntar. Y si no, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, maestro Víctor. Muchas felicidades, doctora Raquel, por su tan nutrida ponencia. Ya le estábamos, bueno, sí, no soy Bárbara, soy Luz, ¿verdad? Yo me está diciendo aquí la maestra Barbarita, pero bueno, para felicitarla por esta nutrida ponencia y también para preguntarle qué bibliografía nos puede sugerir para las periciales en psicología del testimonio. Gracias. Pues muchísimas gracias. Uno, por sus amables y distinguidas palabras, y la otra prácticamente soy autora de un libro prácticamente que estaba avalado por la misma Fiscalía, estaba avalado también por Unipol y también por las Naciones Unidas. Es uno de los 100 libros que están premiados también como los mejores en Iberoamérica. Este libro es de mi autoría, se llama Te leo entre líneas, saber leer lo que las palabras no dicen.
Y exactamente en este libro prácticamente se aborda todo esto que es el análisis y la expresión prácticamente de todos los mensajes, lenguaje verbal, no verbal, fundamentos de neuropsicología y todo ello, y habla prácticamente de todo lo que es la personalidad. Y si así también me lo permiten, igual también podría mandar precisamente al colegio fuentes bibliográficas también de consulta, precisamente que siguen acompañando y nutriendo todo esto. Pero prácticamente, vuelvo a insistir, este libro está premiado internacionalmente y ha servido precisamente también como eje dentro de la Fiscalía. También capacito a la Fiscalía, también capacito al Tribunal Superior de Justicia. Entonces, bueno, se llama Te leo entre líneas, saber leer lo que las palabras no dicen. Si alguien tiene pues la intención de adquirir la obra, con muchísimo gusto me mandan un mensaje y yo les hago la dedicatoria y se los envío a su domicilio. Muchas gracias, doctora. Y sí, claro, yo sí quiero, o sea, yo sí se lo pido. Muchas gracias. La maestra Bárbara quiere preguntar. Muchísimas gracias. Respondieron, no se encuentra en librerías, esto es directamente conmigo. Digo, si así el colegio me lo permite, compartir con ustedes el número para mandarme el mensaje. Claro que sí, doctora, adelante. Le agradezco tanto, es el 55 20 69 18 60, 55 20 69 18 60. Aquí se los pongo 55 20, aquí se los pongo en el chat. 20, perfecto, muchas gracias. 18 60. Me contactan y pues yo con muchísimo gusto les hago la dedicatoria especial. Muchas gracias. Doctora, buenas noches. Mucho gusto, fue muy nutrida, como bien lo dijo la licenciada Luz. Yo tendría por ahí una pregunta básicamente. Si bien es cierto, nos estuvo abordando la parte de la dictaminación muy enfocado al perfil del imputado. Y también sabemos que cada vez que se hace una pericial en psicología, pues el planteamiento del problema establecido por la autoridad ministerial va variando, dependiendo de lo que se pretenda obtener y de lo que se pretende investigar, ¿no? Y así se hará la aplicación de la parte metodológica, la elección de las pruebas y por consecuente arribar a los resultados dando contestación a ese planteamiento. De acuerdo a su experticia, en el caso de la calidad de imputados, ¿cuáles han sido los planteamientos de problema que le han solicitado con mayor frecuencia? Porque sabemos que hay una en 1000, ¿no? Y que a veces en un mismo peritaje no solamente nos pueden hacer una pregunta, nos pueden hacer 1, 2 o 3, dependiendo de. Y que también es cierto que hay algunas que están en nuestro alcance para poderlas contestar de acuerdo a nuestra experiencia y de acuerdo a lo que es la ciencia en el ámbito de la psicología, y que habrá otras que no nos competen contestar, ¿no? Y que varían, si es una víctima, si es afectación, si es un imputado, si hay rasgos o si hay características, pero de acuerdo a su experticia, ¿cuál ha sido en el caso de los imputados el objetivo o el planteamiento del problema que con mayor frecuencia le han hecho, y cuáles han sido como los resultados de alcance de estos, y cuál ha sido el elemento probatorio dentro de la carpeta de investigación? Ay, creo que le hice muchas. Muchísimas gracias. Y lo digo exactamente de forma lamentable. Tengo alrededor de 2 o 3 asuntos por semana que me llegan sobre abuso sexual infantil. Es impresionante la cantidad de asuntos que tengo al respecto, y precisamente tengo las dos partes, precisamente donde a la hora de valorar toda la testimonial, la escucha del menor, la transcripción de ello y todo eso, hay tantos que en efecto han sido víctimas de abuso sexual infantil, pero lamentablemente creo que están siendo más las cifras de aquellos que pues evidentemente por alienación parental, por manipulación, están siendo sustraídos de su conciencia para decir exactamente que fueron víctimas de me tocó, me hizo, frotó, me hizo una serie de cuestiones, precisamente por desquite entre las parejas, ¿no? Y entonces, prácticamente eso es, vuelvo a insistir, de 2 a 3 asuntos por semana que recibo para poder exactamente hacer valoraciones sobre abuso sexual infantil.
Otras están todas exactamente de violencia familiar. Tengo también ahí otro asunto mediático prácticamente, digo, quien me busque y todo eso, ando ahí en las noticias, en el periódico, en radio y todo ello, sobre retención de menor. Esta otra también de violencia vicaria, en fin. Se necesita exactamente tener las tablas pertinentes y suficientes para poder exactamente colmar todos esos criterios y poder, evidentemente, ¿no? Sustentarlo como medio probatorio y poder colmar exactamente esos elementos sustanciales que son los que se necesitan para poder acreditarlo o no. Muchas gracias, doctora. Al contrario, a ustedes. Licenciado Bruno Uric, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, hago una felicitación a la doctora y breve mi pregunta y concreta. Doctora Raquel, ¿qué retos se enfrentan los peritos psicológicos al evaluar los casos de feminicidio? Ay, excelente. También tengo asuntos en esa materia y definitivamente son cuestiones donde son, pues, elementos donde, por ejemplo, colmo ahorita un ejemplo. Este es un menor a los 4 años, vio cómo su padre mató a su mamá y entonces entra en mutis, el menor entra en mutis por la impresión. Permaneció 1 año sin hablar y definitivamente, pues Fiscalía decía, pues no puedo exactamente continuar con la investigación y todo ello, porque pues obviamente a la hora de hacer la valoración del menor, no tengo los elementos, porque pues obviamente no habla. El señor estaba libre, ¿no? La señora, pues evidentemente fallece. Y resulta precisamente cuando, y el menor queda precisamente con la abuela, ¿no? Es impresionante, estábamos ahí presente en la fiscalía cuando el niño, ya con 5 años cumplidos, el niño escucha que la intención del papá era quedarse con él, ¿no? Y que ya no viviera con la abuela. Exactamente en ese momento el menor habló, recuperó exactamente el habla para poder decir todo lo que el papá le hizo a su mamá en ese momento. Era el único testigo que se tenía, era el único testigo. Entonces, en estos casos, ¿no? De feminicidio, definitivamente, digo, cada asunto y cada caso tiene sus particularidades y todo ello, pero vuelvo a insistir, tenemos manuales, tenemos exactamente dispositivos dentro de la materia de psicología para poder colmar los criterios de todo lo que, ¿no? Está alrededor precisamente del feminicidio. Tenemos otro también igual. Ciudad de México, igual esta es una adolescente de 14 años, precisamente, donde se dice, ¿no? Que se avienta, ¿no? Se arroja de una ventana y tenemos aquí que el tema es la mamá la avienta por la ventana del 9º piso. Evidentemente pierde la vida, ¿no? Le priva de la vida. En fin, son aristas definitivamente donde sí se necesita este rigor, ¿no? Para poderlo elevar, ¿no? Mediante un dictamen de psicología forense, como exactamente, o sea, el valor que se tiene como medio de prueba. Sí. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Fue una excelente exposición y esperemos que sea la primera de muchas ocasiones en que nos haga favor de acompañarnos. Seguro, así será. Muchas gracias. Los invitamos el próximo miércoles a otro tema selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal AC. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Le agradezco y excelente noche a todos. Un placer. Gracias. Excelente noche. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted.